y yo leo el currículum, ¿sí? Abro mi micrófono, estaba apagado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarte, Andrea, saludarte y recibirte y tenerte en tu espacio. Carmen, pues yo, como te decía antes de que abriéramos y compartiéramos con ustedes, estoy muy admirada, muy sorprendida por tu trayectoria, Carmen, y quiero felicitarte y agradecerte el que estés con nosotras. Y también a quienes pues estos se están ya uniendo aquí a nuestra plataforma de Zoom con nosotras de manera más cercana a través de la pantalla y a quienes también lo están haciendo a través de Facebook Live. Es un gusto estar con ustedes un jueves más y pues nada, te dejo la palabra, Andrea, para que tú nos hagas favor de presentar a nuestra gran invitada de hoy, a Mari Carmen Bustos, por favor. Está silenciada, Andrea, tu micrófono. Ay, perdón. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con Marisa, con Carmen, con todas nuestras compañeras que nos acompañan a través del Zoom y las que se están conectando por Facebook. Es una alegría enorme estar en este día con una compañera del doctorado que orgullosamente es la primera compañera que se recibió del doctorado y ella nos está marcando la pauta y es la líder, podríamos decir, de este grupo. Te felicito, Carmen, así públicamente. Y bueno, pues Carmen nos va a hablar un poquito de ese trabajo doctoral tan maravilloso que realizó desde la arquitectura. Además, un tema que, pues, a lo mejor para muchas personas podría decir que la arquitectura quizá no es algo en donde se trabaje el género. Sin embargo, Carmen nos va a demostrar y nos va a decir cómo por supuesto el género es transversal y desde todos los ámbitos podríamos decir que lo atraviesa, ¿no? Pues este webinar se llama Cohabitar entre diosas y sirenas, resentir mi cuerpo y recomponer mi espiritualidad. Y así es como Carmen Bustos quiere nombrar este webinar. Y es un webinar que pues ha causado un poquito de inquietud por esto de las sirenas y las diosas y demás. Bueno, pues voy a dar paso a leer tu currículum, tu semblanza, más bien, porque el currículum es muy extenso, la semblanza, pues lo resumió Carmen un poquito más, pero de todas formas es extenso y sobre todo es muy completo. Bueno, pues María del Carmen Bustos Garduño estudió la licenciatura en arquitectura y luego la maestría en ciencias de la arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el UAM. Durante varios años se ha desempeñado profesionalmente como arquitecta al frente de su propio despacho llamado Cariátides Arquitectos. A la par de su ocupación profesional, como parte del grupo Amigas Auxiliadoras de Cuernavaca, adscrito a la Congregación de Religiosas Católicas Auxiliadoras del Purgatorio, organizó y participó en varios ciclos de conferencias en teología feminista de la liberación, donde adquirió su concientización y compromiso feminista. En 2022 adquirió el grado de doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, siendo la primera titulada del programa y obteniendo mención honorífica por su tesis Erótica callejera y cartografías del deseo, una exploración a las experiencias de mujeres en las configuraciones de espacios de Cuauhtémoc, Morelos. En 2020 y 2021 participó como ponente en el primer coloquio de estudios críticos de género, el cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio en la UNAM y otras instituciones académicas, el Seminario Permanente de Historia, Urbanismo y Cartografía en el UAM y en el Congreso Internacional sobre Comida Tradicional Mexicana del Gobierno del Estado de Morelos, del INA Morelos y del UAM. En 2023 ha participado como ponente en el sexto Congreso Interdisciplinario de Estudios de Género promovido por la Universidad de Tlaxcala y en el quinto Congreso Internacional sobre Género y Espacio convocado por la UNAM en otras instituciones.
Carmen tiene varias publicaciones a las cuales yo ya se las mandé por correo en la invitación. No quisiera detenerme en estos títulos porque lo que yo quiero, y yo creo que todas estamos esperando, es escuchar a Carmen a través de esta ponencia tan interesante y con un nombre tan llamativo y tan interesante que nos vas a presentar. Entonces te damos lo más cordial bienvenida, Carmen, y bueno, el micrófono es tuyo y el espacio también. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Marisa. Estoy muy contenta y honrada de que me hayan invitado a participar en este grupo que sé que bueno, es un espacio construido con mucho esfuerzo y mucho amor por ustedes dos y por un grupo más grande de mujeres y que se ha consolidado y es un espacio para hablar de teología feminista, lo cual me parece fantástico porque justo como decías en la semblanza, yo adquiero esta conciencia feminista a través de la formación que recibí sobre teología feminista. Entonces es como mi espacio primero de formación y de concienciación. Quisiera que por favor, puedo ya compartir, ¿verdad? Pantalla. Sí, ya puedes Sí, compartir, Carmen. Sí. ya, entonces, Abajo la flecha verde y ahí está. ahí está. Voy a compartir. Y bueno, ahí está el título, pues ya lo mencionaron. Y lo que sí quiero como precisar es que la invitación que recibí por parte de Andrea, mi compañera en el doctorado, fue así textualmente, es a que hablara sobre mi espiritualidad, cómo se fue transformando o impactando mi espiritualidad durante el recorrido de ir haciendo la tesis. Entonces, le voy a dar esta temática y que, pues sí, pensando en que también y explicándoles a ustedes que pues tiene diferentes ángulos. La verdad, la tesis eh, para mí tiene una enorme riqueza, ¿qué puedo decir yo, verdad? Pero considero que tiene esa enorme riqueza porque tiene diferentes ángulos de análisis de contenido y de llegar a las personas. Entonces, uno de estos ángulos es sí la espiritualidad. Y bueno, también me asombra y agradecer a Andrea como que hayas tenido ese tacto, esa sensibilidad de pedirme que fuera el enfoque. Y lo digo porque también no muchos, como decía yo, la tesis tiene muchos ángulos y no muchas personas han podido ver que también tiene este ángulo teológico. Alguna de ellas, pues es antes de que abrieran el audio a toda la comunidad, hablábamos de esta gran intelectual que es Silvia Marcos y ella pues fue una de las que pudo reconocer que mi tesis tiene también esta temática muy a fondo y si quieren pues a lo mejor es incluso de la llamada teología india, ¿no? Que también es una de estas vertientes de la teología de la liberación. Y también cuando Andrea me habla de esta temática sobre la espiritualidad, pues yo, y al preparar, estar preparando esta ponencia, yo recordé a nuestra maestra de maestras, creo que ha sido la maestra de muchas, a María Van Doren, que fue mi primer maestra de teología feminista, y ella pues nos hacía muchas provocaciones a sus alumnas, siempre nos estaba provocando, ¿verdad? Y entre ellas era que debíamos de escribir nuestro propio evangelio. No sé si alguna de ustedes lo recuerde, pero insistía mucho en que escribiéramos nuestro evangelio y un evangelio que fuera descolonizador, que fuera arraigado en nuestro terruño, en nuestras tradiciones, en nuestras
creencias originarias. Y quiero confesarles hoy, nunca lo había expresado así, pero en muchos momentos de escritura de la tesis, yo sentía que estaba escribiendo ese evangelio que nos pedía María Van Doren que escribiéramos. Entonces, pues este es como el ángulo que voy a tocar un poquito, pues más bien sí, un mucho tiene que ver con arquitectura, con urbanismo y por supuesto con mujeres, pero sí le voy a dar este enfoque espiritual, más que teológico espiritual. Y bueno, emana de esta tesis de la que ya hemos hablado, que tiene que ver con arquitectura y sí, con feminismos, con género y con la cuestión de mirar también y de ver cómo las sujeciones de género, las violencias que las mujeres recibimos día con día, pues también tienen que ver con la arquitectura y con el urbanismo, con los espacios que habitamos, porque son espacios que han sido construidos por milenios, por hombres y respondiendo a las necesidades de los hombres. Entonces, es la intención de mirar, de tener esta mirada eh, con la arquitectura, con el urbanismo y las mujeres, era hacer esta exploración de cómo viven estas mujeres en este territorio que se llama Coatetelco y qué pasa con su habitar de ellas. Yo quería pues ver cómo a través de los lugares se ejercen subordinaciones hacia ellas, violencias, pero les confieso también que una de mis intenciones era pues buscar también los espacios del habitar que fueran emancipadores, que fueran incluso gozosos. Y creo que esta tesis lo logró. Su nombre es Erótica Callejera y Cartografías del Deseo, una exploración a las experiencias de mujeres en las configuraciones espaciales de Coatetelco, Morelos, y por ahí les voy a dejar la liga del repositorio donde se encuentran por si quieren consultarla. Para esta plática me voy a enfocar, o mi hilo conductor van a ser 4 puntos. El primero lo he llamado mi cuerpo vibrátil, al que ubico como el germen deseante de esta indagación. Ya vamos a profundizar en qué significa eso. Vamos a hablar de los cantos de la sirena, del aguacerro y la diosa Cuautlintzin, que son el fundamento de una mitopoiesis o de un sistema mítico que existe en Coatetelco y que sustenta las formas de vida de los habitantes. Ya luego vamos a entrar a los aprendizajes y cómo eso impactó en mi espiritualidad y regresamos a mi cuerpo vibrátil y cómo pude recomponer mi espiritualidad y colocarla siendo una espiritualidad política. Bueno, pues ahí está mi cuerpo vibrátil. Antes de entrar bien al tema, quiero como advertirles que tal vez me escuchen hablar o repetir mucho la palabra deseo. Quiero pedirles que cuando la escuchen, la entiendan con las diferentes acepciones que tiene la palabra, desde pues ese impulso, esa chispa que nos hace ir en búsqueda de algo y obtenerlo, e incluso el deseo erótico, que es el que nos lleva hacia la vida. Entonces, esa mezcla de ideas van a estar contenidas cuando yo hable de deseo. Y bueno, realizada esa precisión, pues quiero decirles que de hecho el germen del deseo de mi investigación, ese deseo primero que me hizo proponer un tema de investigación, tiene poderosas motivaciones espirituales. El fundamento de la tesis yo lo considero es una motivación espiritual mía y lo es
si, bueno, entendemos la espiritualidad como lo explica el fraile dominico Julián Cruzalta, él dice que la espiritualidad es ser sensibles ante la vida y ante una vida que hoy en día es despreciada, es amenazada, es prostituida, dice una teórica eh, que yo también, a la cual recurro mucho, que se llama Sueli Rolnik. Es una vida que es aniquilada por un sistema económico capitalista, colonial y patriarcal, que es portador de muerte y que hoy en día nos tiene al borde de varias catástrofes, entre ellas la medioambiental. Y ahorita pues quiero recordar lo que está pasando en Acapulco, que la verdad me duele mucho. Yo amo Acapulco, es un paisaje que me maravilla, que me llena los sentidos y que este sistema ambicioso, arrasador de territorios, es el que provoca estas catástrofes, ¿no? Sin duda. Entonces, creo que las guerras, las diversas guerras colonialistas que hoy estamos padeciendo son producto de ese sistema que vivimos y al igual que la violencia feminicida. Entonces, esa sensibilidad que yo identifico, yo la he llamado como resentir, como que yo me he permitido resentir, o sea, sentir y volver a sentir desde las entrañas y en carne propia a lo otro que está más allá de mí. O sea, me he permitido como salirme de mí misma y poder mirar y sentir el dolor de la otredad y creo que la forma más explícita que he encontrado de expresarlo es con este dibujo, que es mi cuerpo atravesado pues por las muertas de Juárez, por el asesinato y violación de una indígena anciana en la Sierra de Guerrero, Ernestina Asensio Rosario, Acteal, las desaparecidas, el incendio de la guardería ABC, y bueno, cuántos y cuántos dolores no podemos enlistar y resentir en nuestro cuerpo, sobre todo en este país, ¿verdad? Pero creo que en todos los países. Y bueno, también quiero decir que el sentir todos esos dolores en algún momento, pues sí me hicieron sumirme en un estado anímico, pues, si no de depresión, pues sí, muy cercano a eso, pero que hoy también en el doctorado, a través de algunas lecturas, pude darme cuenta que es una condición que no es solo mía, sino que compartimos los seres humanos, porque el sistema también nos lleva ahí, a sentir un enorme vacío, a sentir que nuestras vidas no tienen sentido, y entonces, eh, y a culparnos, ¿no? De sentirnos así. Pues quiero decirles que no es algo que está mal en nosotras, sino que es el sistema lo que nos provoca. Pero también que tenemos la oportunidad de, como la tuve yo, de llegar a un lugar como el que llegué, que se mencionó hace un rato, que es esta comunidad de amigas auxiliadoras, de ser acogidas y de juntas empezar a vislumbrar que podíamos salir de ese lugar y de luchar por otro mundo posible. Por eso es que ahí también pongo los nombres de muchas mujeres que me han permitido salir de ese espacio, de ese lugar, incluida mi madre, y de decir, bueno, tenemos este mundo así, pero otra cosa es posible siempre que lo compartamos y que juntas podamos construir cosa diferente. El nombre que le puse al dibujo es Mi cuerpo vibrátil, en alusión a lo que Sueli Rowling dice que tenemos como potencial los seres humanos gracias a la contextura de nuestro cerebro.
Y este potencial es justamente de hermanarnos, de mirar hacia la otredad, de construirnos con ella y construir no un yo, sino un nosotros. Entonces, ese es mi cuerpo vibrátil y pues voy a pasar al siguiente tema. Pues con esta sensibilidad que pude desarrollar, cuando yo propuse el tema de investigación, lo primero en que pensé es que quería hacerlo con mujeres que vivieran en situaciones de precariedad, que fueran atravesadas por este sistema de injusticia de diferentes modos. Como mujeres, estamos en un espacio que analizamos como y que sabemos que ya el simple hecho de ser mujeres ya nos hace ubicarnos en un lugar de subordinación. Sin embargo, hay mujeres a las que se les atraviesa un montón de otras subordinaciones, de otras violencias y a esas fue a las que yo quise ir y son mujeres habitantes oriundas de un municipio indígena del estado de Morelos, que es el estado de la República donde yo habito. Se llama, el pueblo a donde fui se llama Coatetelco, y pues ahí, más o menos para quienes no son de México, pues está el mapa de la República. El estado de Morelos está justo en el centro de la República. Coatetelco está más o menos a hora y media de la Ciudad de México, de camino a Acapulco, justamente a Acapulco. Y aquí vemos a las mujeres en la foto de arriba en una actividad que hicimos juntas. Abajo otra compañera, con la que me conozco como un ser lleno de sabiduría. Y el mapa, una vista aérea de Coatetelco, donde podemos ya visualizar que esa mancha oscura, verde más oscura, es una laguna y el pueblo, la traza urbana desarrollada en torno a uno de sus costados. Y bueno, aquí voy a empezar a introducirme al contexto mítico y filosófico que existe en Coatetelco. Existe una tradición oral que pervive y que desde antes del periodo colonial ya existía esta historia que se sigue repitiendo de padres a hijos, de madres a hijas, abuelas, siguen contando estas historias y, y es la que sostiene, digamos, el modo de ser y estar en el mundo y la concepción que de la vida tienen los habitantes de este lugar. Bueno, también quiero decirles que el motivo por el que elegí Coatetelco, ahí sí es un motivo urbanístico, 100%, porque eh, Coatetelco, como ya les adelanté, está asentado en las márgenes de una laguna. Eh, entonces yo visualicé que el modelo de urbanismo prehispánico estaba ahí implantado, estaba en ese poblado, porque los antiguos mexicanos, las personas en el territorio donde se asentó principalmente el linaje náhuatl, lo que buscaban para fundar sus lugares donde iban a asentar sus ciudades, sus pueblos para vivir, tenía que tener una configuración paisajística muy específica. No era que en cualquier lugar llegaban y se asentaban y construían ahí las ciudades, sino que el paisaje era el que les decía que ahí era su lugar. Y el paisaje que tenían que encontrar tenía que ver con que hubiese un cerro y una fuente de agua. Por eso a la ciudad prehispánica, náhuatl, se le llamaba Altepetl, que quiere decir aguacerro.
Y cuando, según el mito, estas personas salieron de un lugar que se llamaba Chicomosto, que es la figura de la izquierda, que es una cueva que tiene 7 compartimentos. De esos compartimentos fueron saliendo las tribus y fueron buscando su lugar. Ese lugar mítico que también tenía que tener mucho de ese paisaje que dejaron atrás, que tenía que parecer a ese paisaje. Y pues emprendían las migraciones hasta que llegaban a ese su lugar. Y cuando llegaban, eh, ellos le atribuían a ese territorio una asignación de que era un lugar sagrado. Yo creo que la imagen que tenemos más de esa ciudad lacustre es la gran ciudad de México, Tenochtitlan, que es las imágenes que están viendo, pues son representativas de ella, pero no solamente era esta ciudad la que estaba configurada por este paisaje del aguacerro. El aguacerro, además que de aguacerro, significa la olla de la abundancia, la montaña de los mantenimientos. Tiene todo un simbolismo muy poderoso que justamente hace que el lugar tenga esa connotación de un lugar sagrado. Y además, esto lo sabía antes digamos, o cuando yo elegí Coatetelco fue por esta razón, porque sabía yo que respondía el esquema urbano, respondía a un esquema prehispánico y me interesaba abonar y abundar sobre eso. Lo que sí no sabía y fue como una sorpresa es lo que viene a continuación. Y es que para para la filosofía de los nahuas, el agua, el elemento agua de la configuración paisajística, que aquí lo intento representar con este dibujo, significaba, para ellos era el útero sagrado. Y bueno, es una potentísima imagen femenina, ¿verdad? Que por eso yo la retomo y digo que la ciudad prehispánica, Coatetelco en específico, pues tiene una poderosa un poderoso acento ginocéntrico, donde la relevancia de la figura femenina es muy importante para poder fundarse en determinado sitio. Y también quiero hacer en este momento la comparativa y la oposición entre dos formas de hacer ciudad, que es esta, la prehispánica, la náhuatl, aunque fue de la que les hablo es de esta región náhuatl, pero en realidad en todo Mesoamérica había esta concepción de ciudad sagrada y contra la ciudad occidental. Miren, en la ciudad prehispánica eh, tiene esta fuerte connotación de ser sagrada eh, y por lo tanto, como sagrada, pues es digna de veneración, de respeto, de cuidado y su icono principal es el útero sagrado. Y en la ciudad occidental es extractivista, donde llega, arrasa el territorio y acaba con él. Y su ícono por antonomasia es el falo. Y esto pues no lo estoy como inventando porque también ya otras personas, otras mujeres académicas feministas que han estudiado los espacios, pues han hecho este hallazgo, ¿no? Y sí, de hecho, cuando la ciudad en Europa se fundaba, inmediatamente se elevaba un elemento vertical, fálico, que decía, ya está, este territorio ya es nuestro, entraban en posesión y entonces pues es una ciudad que arrasa, que penetra, que viola y que mata lo que encuentra.
Sí. Y en Coatetelco, otra de las sorpresas que encontré es que además de esta concepción donde lo femenino es tan poderoso, está acompañada por un relato mítico que dice que Cuautlinsin era una joven mujer que defendió a su pueblo que era perseguido, lo condujo hacia un lugar que intentaba ponerlo a salvo de esa persecución y que cuando ya ella vio que les iban a dar alcance y no podía pues hacer más, ella tomó su corona de flores, es una flor que se llama cazahuate, que en Coatetelco y en los campos morelenses en general es muy floreciente, sobre todo en estas épocas de otoño-invierno, y que ella tomó su tocado de flores, lo lanzó al valle haciendo una plegaria y en ese mismo instante se crea la laguna y ella se funde en esa laguna que luego da pie a que se conforme la ciudad prehispánica. Y lo más maravilloso también y asombroso es que la representación de esta diosa y del útero sagrado no solamente se limita al paisaje natural, a esa laguna, que además es espléndida y hermosa, sino que tiene una materialización urbana y arquitectónica en el pueblo. Esta imagen que ven arriba se trata de un antiguo pozo de agua donde la gente iba pues, a dotarse del líquido para su consumo diario. Pero esta fuente está replicada en otros 7 lugares del pueblo, o sea, está repartida en la traza, en lo urbano. Conforma un circuito de fuentes de agua y lo más maravilloso es que, de acuerdo a estudios que me antecedieron de un antropólogo Druso Maldonado, pero también yo lo confirmo con otra estudiosa, Marija Gimbutaz, en otros territorios muy distantes, que ambos concuerdan en que estos símbolos que ven acá arriba, creo que si lo pongo con el cursor lo pueden ver, es una espiral, hay unas ojivas también, y estos simbolismos representan a la diosa serpiente. Y la diosa serpiente, que es Cuautlinsin, porque Cuaut viene, la palabra Cuau es de coa, de serpiente, eh, pues representan a la diosa serpiente y además a su poder de regenerar, de renovar y recrear la vida, que es una cualidad muy propia de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Que ante lo inexorable que puede ser la muerte, como por ejemplo en la época de la conquista, ellos se reinventan, se reelaboran, se recrean y ahí están, ¿no? Listos para seguir viviendo. Estos elementos significan eso, además de significar a la diosa. Y bueno, estos cuencos horadados, cóncavos, pues también recuerdan al útero sagrado, ¿verdad? Y esto está, digamos, dispersado en el pueblo, y lo cual quiere decir que hay o el pueblo se construyó en esa época con una fuerte presencia de la diosa. Y además, acá abajo les presento la pirámide templo principal del centro arqueológico que hay en Coatetelco. Ahí también está inmerso dentro de la traza urbana a unos 300 metros de la iglesia católica, que además la iglesia católica se construyó sobre unas de estas estructuras pertenecientes al centro ceremonial. Pero esta es ya muy deteriorada, obviamente, no, creo que ahí falta mucho trabajo por parte del instituto a cargo para hacer una consolidación pues más digna de la estructura, pero es una pirámide templo que según los arqueólogos que exploraron por primera vez este sitio en los años 70, esta estaba dedicada también a Cuautlinsin.
Entonces, lo femenino está poderosamente asentado en lo urbano y en la arquitectura, lo cual para mí como arquitecta feminista que estudia los espacios desde una visión liberadora, pues fue una enorme sorpresa y un regalo. Les decía antes que no solo Coatetelco se configuró con esta presencia tan poderosa de la diosa, ahorita les estoy presentando el emblema fundacional nada menos y nada más que de México Tenochtitlan. Y la parte de abajo, esta de aquí, es la representación de la diosa Chalchihuitlicue. Y según Bárbara Emundi, una historiadora del arte, es la diosa que yace eh, y es una diosa que está emanando agua porque estos elementos como ondulantes, la historiadora ha realizado este análisis hermenéutico y asegura que es representativa del agua. Entonces lo que está diciendo es que esa diosa está emanando esa agua que inunda a la ciudad y que hace posible la vida de la ciudad, lo cual me parece también maravilloso. Y aquí les presento rápidamente la ciudad de la venta, donde no solamente el útero, sino aquí sí es acompañado del falo y de la semilla, los símbolos en toda la ciudad, a lo ancho y largo de la ciudad, están representados estos tres elementos, pero no en competencia, no uno estando en supremacía del otro, sino en horizontalidad. Y aquí la historiadora del arte, Caroline Tate, pues hace una hermenéutica basada en la fertilidad, pero yo creo que un análisis desde los estudios críticos de género podría aportar otros elementos que tengan que ver con lo que Silvia Marcos ha estudiado de las relaciones de género, que tiene que ver con la fluidez de género, de la complementariedad, siempre en horizontalidad, de lo femenino y masculino, de la no entrada en competencia de unos y de esta fluidez constante que existía en esta concepción de género en Mesoamérica. Y bueno, volviendo aquí a Coatetelco, pues resulta que por si fuera poco, digo, para mí, no sé a ustedes qué les vaya pareciendo, pero a mí me parece así como sorprendente, apasionante, excitante, volviendo al lenguaje erótico, eh, que además durante la época colonial, la, la gente, como les decía, tiene ese poder de renovarse, de elaborarse, de decir, bueno, se nos viene encima algo muy fuerte que puede ser la muerte, pero nosotros nos reinventamos, nos ajustamos y seguimos aquí. Y lo que resurge, el mito, pues resurge también, pero ahora dicen en Coatetelco, pues la diosa Cuautlintzin no quiso irse de nuestro pueblo y ahora resurge de la laguna en forma de sirena y es una mujer pez. Y esta mujer pez resulta que pues le encanta andar en diferentes territorios. A ella la pueden ver tanto en una carretera camino a otro poblado, en otra laguna, en un río, en los campos de cultivo, en las calles del pueblo, en la misma laguna. Y lo que le encanta hacer en sus recorridos es enamorar, seducir a los hombres. Entonces es una sirena, es una imagen femenina que yo interpreto, corresponde a un cuerpo de mujer ya fusionado con el pez, pero que su feminidad resalta y que es representativa de la sexualidad mesoamericana también, porque la sexualidad mesoamericana no era condenada, no era reprimida en las mujeres
no era anatomizada, sino que incluso era considerada espiritual, ¿no? Una parte de la espiritualidad. Entonces, esta tlanchana, así le dicen en Coatetelco, pues además infringe las colocaciones espaciales que a las mujeres nos han impuesto, que es otra circunstancia que desde los estudios críticos de género sobre espacios se ha visibilizado, que con la división de los espacios entre públicos y privados, lo que hicieron fue que a las mujeres dijeron que nuestro espacio ideal y al que nos debíamos restringir era el doméstico. Y hay una prohibición que yo por eso considero que es tan peligroso y hay tantos feminicidios, porque como hemos incursionado al espacio, al público que no nos corresponde según la normalización que se ha hecho del espacio, pues entonces hay que atacarlas, hay que violentarlas, hay que intentar regresarlas a ese lugar que sí les corresponde, ¿no? Y entonces, pues la tlanchana, ahora sí que a ella le importan poco esas colocaciones espaciales y se va y incursiona en cualquier espacio y además lo hace con autodeterminación corporal y viviendo su erótica, ¿no? Que es lo más fabuloso. También quiero hablarles sobre estos otro ritual y otra creencia en el pueblo que tiene que ver con la petición de agua de lluvias. Cada año los pobladores del lugar hacen este ritual y visitan 31 parajes que están alrededor del pueblo. Aquí, si ustedes observan, se encuentra la laguna de Coatetelco, que se ve un poco mejor, es el espacio que podemos ubicar mejor. Por lo tanto, la traza urbana tiene que estar ubicada en este lugar y la poligonal que están mirando está conformada por esos 31 espacios que ya están en el ámbito campesino y en la naturaleza, pero que envuelven a la traza y que refuerzan esta condición de sacralidad del territorio. Estos lugares son visitados con el fin de llamar a unos entes sagrados a los que en el pueblo le llaman airecitos. Estos airecitos dicen en Coatetelco que son como niños pequeñitos. O sea, en este doble diminutivo que es muy de la cultura náhuatl y que significa que esos seres son pues cosas muy preciadas y amadas. Y de hecho yo estuve en uno de estos recorridos y pude ver cómo estos señores que tan rudos y todo, ¿no? Podrían parecer, pues cuando les hablan a los airecitos lo hacen con una enorme ternura, con mucho amor. Y bueno, pues ya les he expresado pues la sorpresa y la excitación y la pasión que me despertó el poder encontrarme con esa diosa cohabitando con una sirena seductora y además cobijada con ese paisaje urbano que es sagrado, que es femenino y que es ancestral en el Altepetl de Coatetelco y que para mí creo que conjunta esa triada que al final me conforma a mí como mujer, porque reúne esos tres grandes intereses que me dan sentido, que dan sentido a mi vida y por los que me siento comprometida y apasionada y lucho por preservarlos, que es la arquitectura, la espiritualidad, la búsqueda de construir mi espiritualidad y los feminismos. Y bueno, también quiero presentarles un poco más de cerca a las mujeres que me acompañaron y que sin ellas pues tampoco podría haber construido los argumentos de la tesis y que pude comprobar además que todo este sostén
que significa el mito, la mitología, que es un sostén filosófico y espiritual, pues que sus vidas de ellas, su habitar en esos espacios, responde justamente a todo este sostén de su cosmovisión, que es su cosmovisión. Y bueno, ellas son las callejeras, ya será motivo tal vez de otra plática del por qué las callejeras y el andanzar que hicimos juntas y un poco los lugares en los que anduvimos andanzando o caminando. Aquí se ve la laguna, la iglesia católica, que es una iglesia, una arquitectura también muy valiosa, muy bella, tiene una estética también barroca, muy, muy valiosa. El centro ceremonial que ya les había mostrado, la laguna, y aquí la plaza principal del pueblo. Y ahora pues quiero compartirles pues lo que yo encontré en y lo que me impactó, principalmente lo que me impactó a mí, además de, creo que ya en la plática que llevo hasta el momento, pues, se puede ver cómo sí hubo un impacto en mi ser, pero voy a hacer aquí la hermenéutica de esos simbolismos, de esta mitología que encontré ahí desde el Altepe. Y, y bueno, esto sí lo voy a leer un poquito, pero bueno, gracias a la comprensión del Altepe, me percibo ahora a mí misma estando entrelazada con la otredad y con los seres existentes en el mundo, con los humanos y los no humanos. Esto es así porque en esta concepción eh, prehispánica, los seres, todos los seres, compartimos las mismas esencias y no solamente las compartimos, sino que fluidamente a veces digamos, las traspasamos a otro ser, ese otro ser las traspasa a otro y a mí me llegan otras esencias de otros seres y esas esencias pues son sagradas. Entonces, al compartir todos los seres humanos y no humanos esas esencias sagradas, pues no, lo que hace es colocarnos en un mismo plano de dignidad, de igualdad y de compromiso por el cuidado de la vida de cada uno en su conjunto, no nada más de unos seres, no nada más de otros. Y por eso creo que es una visión más que antropocéntrica de la vida, es cosmocéntrica. Ahora, la divinidad de Cuautlintzin me hace reconocer y aceptar mi propia divinidad, lo cual creo que es difícil para las mujeres porque pues siempre nos han apartado de esa idea de que lo divino también está en nosotras. Y además de que las comparto con otras mujeres, eh, pues me llega la reflexión de cómo a lo largo de la historia y de la tradición cristiana, normalmente, pues las mujeres hemos sido más bien seres demonizados, portadores de los males que aquejan a la humanidad y hemos sido tachadas de seductoras macabras, casi, casi, ¿no? Entonces, por eso es que nuestros cuerpos así sexualizados y condenados, pues son fácilmente humillados, violados y matados. Entonces, pues la diosa me hace recuperar mi divinidad y la divinidad de las otras mujeres. La diosa serpiente y su transfiguración en la mujer pez, en la tlanchana, me contagia su capacidad simbólica de renovación, de recreación y regeneración de la existencia. Pues más en estos momentos, ¿no? Donde la vida, como decía al principio, pues es tan frágil y es atentada desde diversos flancos. Entonces, yo creo que si nos centramos en todos esos males,
pues poca capacidad de renovación y de recrearnos podríamos tener, pero la diosa serpiente y la mujer pez me contagian de esa enorme capacidad y me lanzan hacia la vida desde otra manera. Y ella además me invita a reivindicar y a reclamar el papel relevante que tenemos las mujeres como constructoras de lo social y de lo comunitario, que también pues nos ha sido negado muchas veces. Ahora, la rareza o tal vez hasta la monstruosidad de la tlanchana, pues es un ser que es mitad pez y mitad mujer, me hace reconocer, aceptar, incluso amar mis propias rarezas. Y de ese mismo modo me hace reconocer, aceptar y amar las rarezas de las otras personas, sobre todo de las que son más diferentes a mí. La tlanchana y las concepciones de género en Mesoamérica, que no hablé mucho de ellas, pero sí mencioné que son fluidas, no son estáticas e inamovibles, sino que lo femenino y lo masculino fluye constantemente, pues me muestran que la multidiversidad de experiencias de vivirse ser humano, pues son eso, multidiversas, y que no hay una sexualidad o una concepción de sexualidad rígida, sino fluida, complementaria, en equilibrio, abierta y en fusión. Respecto a los airecitos, los entes portadores del agua, en tanto seres niños pequeñitos, pequeñitos sutiles, me muestran que en la debilidad y quizás mejor, especialmente ahí, es que se encuentra la divinidad. Mientras que todos estos seres divinos ancestrales me enseñan su generosa compartición, libre de rivalidad, de su sacralidad con las divinidades cristianas, los santos y las vírgenes católicos, con quienes conviven, comparten incluso cultos, porque hay una total simbiosis del culto donde el elemento agua es como lo que hace que las dos tradiciones se conjunten. Por ejemplo, el santo patrono en Coatetelco es San Juan Bautista. Y la petición de agua de lluvias de los airecitos se hace el 23 de junio, que es la víspera del santo patrono. Entonces, hubo ahí un acomodo armónico de las dos tradiciones y a la cual pues yo digo, pues es una especie de ecumenismo, ¿verdad? A la lista sumo la rebeldía callejera y femenina de la mujer pez, que ella vivencia su corporalidad llena de erotismo y eso me hace reconocer mi propio erotismo como una expresión fundamental de mi ser espiritual. Y bueno, ya para ir cerrando, porque creo que ya me tardé, regreso a mi cuerpo vibrátil. Y antes como de hacer el cierre, quiero compartir con ustedes que en estos ritos de petición de agua de lluvias en Coatetelco, donde se les pide a los airecitos por el agua, el cuerpo que camina en colectividad a través del contexto naturaleza es importantísimo. Ese cuerpo que camina además en un territorio que es sagrado. Es muy importante y con ello lo que quiero es poner en relieve que en la espiritualidad mesoamericana el cuerpo es muy necesario para poder vivir la experiencia espiritualidad, no como en Occidente, ¿no? Donde el cuerpo pues incluso es un estorbo para poder vivenciar la espiritualidad. Aquí no, aquí el cuerpo es bien importante, igual que el territorio, porque hay que asentarse en un territorio. Y pues fue el cuerpo
el cuerpo vibrátil que me permitió hacer esta comprensión de este modo. Yo muchas veces digo que la riqueza de la tesis está en Coatetelco, en sus mujeres, y que si acaso algo yo tuve que ver en esa riqueza, es que pude hacer que pasara así por mi cuerpo y poderlo manifestar en la escritura. Y y también, pues, decir que me interesa mucho como dejar muy puntualizado que esta espiritualidad la quiero connotar como política, porque no concibo yo la espiritualidad sin ese compromiso por la justicia y estando entrelazada con la otredad. Y eso es todo. Muchas gracias. Vaya, Carmen, pues menudo trabajo de investigación y grandeza y riqueza de sabiduría que acabas de compartir con nosotras. De verdad que eh, cuando leí el título de tu ponencia, y bueno, la verdad no sabría por dónde irías, porque sí, efectivamente, eh, me resultó como decir, bueno, pues como que hay muchos elementos de qué nos va a hablar en realidad, ¿no? Y pensando cuando empiezas a comentar la cuestión urbanística con el género y de cómo vas a ir abordando tu tesis, las distintas aristas y ópticas que nos mencionaste al principio, ¿no? Todos pues, los aspectos que se entrecruzaron en tu investigación y en tu vivencia, en tu propia experiencia y trayectoria personal. Eh, pues yo decía, sí, es que efectivamente en las ciudades pues hay como esta agresión y esta imposición del, no sé, como dicen los arquitectos son varones, están las ciudades hechas de tal manera, falta cierta cuestión urbanística para, pues para toda la población, o sea, las mujeres, lógicamente, pero nunca, nunca, bueno, se me hubiera ocurrido que te fueras a esta cuestión mítica, mitopoiesis le llamaste esta cuestión, pues de ver a la diosa, la laguna, la creación ahí, esta cuestión cosmogónica, ginecéntrica y la ciudad como esta cuestión fálica, o sea, de verdad que me has dejado así como que revolucionada, sorprendida, admirada, extasiada, ahora sí que también en este éxtasis del que hablas tú, esta pasión con la que nos transmites, es realmente haber conjuntado toda esta y la interpretación, la hermenéutica que acabas de hacer de esta eh, pues visión urbanística atravesada por tu espiritualidad y los feminismos, de verdad que es algo sumamente pues bonito, es, ¿cómo se llama? Alentador, es algo muy, muy sorprendente y muy novedoso. No sé, creo que no, ahorita no me viene alguna pregunta que hacerte, sino felicitarte y agradecerte de verdad esta sabiduría, esta riqueza que acabas de compartir con nosotras, Carmen, muchísimas, muchísimas gracias. No sé, por aquí, Tania, creo que tú habías alzado, bueno, puesto algún comentario o tú, Ay, Andrea, también, si Marisa, quieres. antes Sí, de Tania, perdón, pero nada más quería sí, preguntarte, Carmen, estoy fascinada, igual que Marisa, con esta presentación, con este espacio que nos muestras, con este descubrimiento tan maravilloso que hiciste tú, pero que compartes con cada una de nosotras, y que estoy segura que en tantos poblados de México debe repetirse esta misma situación femenina, en donde está la diosa, está la sirena, está ese erotismo, y que tan pocas veces nos damos la oportunidad de descubrir, pero con las herramientas que nos das, creo que vamos a estar muchísimo más atentas. Pero te quería preguntar, ¿los dibujos que presentas son tuyos, Carmen? Sí, sí, yo quise hacer estos dibujos porque, bueno, una de las razones es que la tesis lleva por título por ahí Cartografías del Deseo,
Tiene que ver con que también las mujeres, además de que caminamos juntas o andanzamos, después yo Me creé ese encanta esa término. palabra, sí. Sí, caminamos juntas para recorrer los diferentes lugares. También dibujaron algunas de sus cartografías y yo dije, yo no puedo quedarme atrás, no puedo poner a las mujeres a dibujar y yo no aportar mis propias cartografías. Y bueno, además como arquitecta, pues era también un compromiso que debí reflejar de ese modo, eh, o sea, otro modo de contar la tesis con estas cartografías. Pues Que te además, felicito porque son unos dibujos preciosos, sugerentes. Bueno, el del principio y del fin, esa mujer hecha tierra, hecha germen, hecha fertilidad, pero acompañada con esa tierra donde está Ernestina Asensio, donde están las madres buscadoras, donde está sí, Maricel Escobedo, o sea, tanto dolor también. De verdad te felicito, Carmen, me encantó. Y ahora sí le damos la palabra a Tania, porque si no nos vamos a muchas seguir. gracias. Sí. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Me parece muy hermoso, muy esperanzador. De verdad me voló la cabeza escuchar tantas cosas. Pensé mucho, recién escuché a un amigo que hablaba sobre el estrés, sobre la ansiedad, y él decía un elemento muy importante de este eurocentrismo que nos metió justo en la cabeza el pienso, luego existo, y entonces él decía, esto quiere decir que es muy más importante lo que pensamos que lo que sentimos, ¿no? Que nuestro propio cuerpo. Y por eso me parece muy hermoso lo que dices, escuchar como si te hubieras, como esta sirena, echado un clavado, ¿no? Justo a esa laguna. Y bueno, a mí me fascina porque yo soy diseñadora gráfica y lo que hago es trabajar solo con sirenas. Tengo un proyecto que se llama Las sirenas sí existen, y justo pienso que lo que no se nombra no existe, y existen, y ahora que te escucho digo, tengo como una raíz más a mi trabajo desde este pensamiento de las comunidades originarias, de donde venimos, ¿no? Reconocernos ahí me parece maravilloso. Esta palabra que propones es muy hermosa, ¿no? Andanzar. Pensaba en esta arquitectura que también nos ha separado como tribus, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, en temas de la crianza es más complejo todo. Ya no, hace poquito hablaba con mis amigas y les decía, es que ya no tenemos el lavadero como las abuelas o el río que vamos a lavar juntas y vamos a decir y a expresar todo lo complejidad de la crianza y de la maternidad. Y ahora ya estamos separadas, ya no hay esta confluencia, ¿no? De ideas. Y esta imagen además que presentaste, que a mí me parecía como una flor, de cómo está dispuesta la espacio, ¿Cómo es? es eso, ¿no? Al final todo confluye en un centro en el que podemos, pues, aprender de las otras, mirarnos y sentirnos. Me parece tan bello, de verdad, y tengo dos preguntas que hacerte. Una es, ¿cómo es que se vive en la comunidad? ¿De qué manera se traduce esto que tú nos expresas en las mujeres de la comunidad? Pienso mucho en los caracoles zapatistas y en estos ejercicios en los que la voz de la mujer ha tomado una fuerza bastante relevante, toman decisiones y son comandantas, ¿no? Y no sé, en estas otras comunidades pues que están, entiendo, un poco más alejadas de estos ejercicios, digamos, zapatistas o de organización, ¿cómo es que viven esta parte que tú nos narras ya en su vida cotidiana, en su día a día? Gracias, de veras, estoy muy Sí. emocionada. Sí. Ay, gracias, Tania, por conectar con mi emoción y hacer la tuya. Yo también, la verdad, me emociona mucho hablar de Coatepelco, me apasiona.
Y en cuanto a tu pregunta, yo justamente anduve andanzando con 7 mujeres ahí para conocer cómo ese soporte mítico, cómo es que se traduce en sus vivencias cotidianas, en el día a día. No encuentro exactamente una potencia política en lo macro, como en lo que tú mencionas ya como dirigentes comunitarias, como constructoras de una cuestión política, eh, en lo macro, pero sí en lo micro, con ciertas personalidades muy poderosas. Por ejemplo, ahí puse una imagen de una mujer al principio que está enfrente de un oratorio, no sé si la recuerden, una mujer muy sabia que incursiona en lo político, pero como a ras de suelo, como en la conciencia, en el tú a tú. Y sí es una mujer muy, muy valiosa y muy sabia. Y en cuanto a nuestras andanzas, pues ahí también afloró todo eso de cómo entre ellas, aunque sí existe una destrucción del tejido y de lo comunitario que pues la cuestión capitalista, no sé si lo mencioné un poco al principio, pero sí ha mercantilizado, por ejemplo, a la laguna, ¿no? Ya hay zonas donde se asentaron restaurantes donde dice la compañera, ¿no? Es que ahí ya la mentalidad de la ciudad les llegó y ahora no importa la comunidad, importa el negocio y hacer dinero. Entonces hay una parte de esa mercantilización de la laguna, pero en su día a día, en su convivencia comunitaria, por ejemplo, un espacio donde las mujeres eh, hacen estas actividades que mencionas del lavadero, ¿no? Que el lavadero fungía como un espacio donde las mujeres no solamente hacían la labor doméstica, sino que se recreaban, platicaban, chismeaban, pero también aprendían. Aprendían, y aquí en Coatetelco es la cocina comunitaria. Cuando hacen cocina comunitaria, ellas aprenden las unas de las otras, dice una compañera, desde cuestiones de cómo las más mayores resolvieron asuntos de violencia, ¿no? Porque sí hay violencia que se ejerce en contra de ellas por parte de los hombres, pero ahí aprenden cómo otras mayores resolvieron y solucionaron esos problemas de violencia u otros problemas con los hijos en esa escucha que se da a través de el espacio de la cocina comunitaria, y es donde ellas pues se recrean, ahora sí que en palabras de ellas mismas, se van haciendo como esas abuelas sabias. Al escucharlas, al convivir con ellas, al aprender de ellas se van forjando también sabias como esas otras mujeres. Y un espacio que también antaño, ahorita ya se perdió, era ese lugar de la recreación, del juego, de la convivencia y del aprendizaje de las mujeres, era la laguna, y porque ellas iban a lavar a la laguna. Y además lo hacían desnudas, con el torso desnudo, y para mí pues también es una forma de explorar y vivenciar su erotismo en comunidad. qué bello esto que dices, Marisa. Sí, hay un comentario en Facebook que quisiera transmitirte, leértelo, Carmen. Es de María Rocío García Rodríguez, que nos dice, bueno, te dice a ti, me siento conmovida por escuchar una visión espiritual feminista de la historia prehispánica. Felicitaciones. ¿Mm?
Muchas sé si... gracias, Y querida también Rocío. tenemos otro comentario aquí que dice María de Lourdes Hernández, también gran Sí. amiga de Tras las Huellas, que dice: Carmen, has recreado con emoción cada espacio, cada momento que viviste en Coatetelco. Muchas gracias por esta narrativa que me deja una sensación mágica. Felicidades por tu gran aporte. Y Paula Regueiro, nuestra compañera del doctorado, Sí. que está Bien. aquí también acompañándonos a través de Facebook, dice abrazos a todas, gracias por compartir. Mira, este no lo Y vi. Patricia Torres, también gran amiga de Tras las Huellas, dice: Carmen, muchas felicidades por tu compartir y gracias a Tras las Huellas de Sofía. O sea que tienes aquí muchas felicitaciones. Y está Eulalia, ¿verdad, Marisa? Está aquí en el Zoom. Sí. También tiene un Sí, comentario. No sé si también. Eulalia, quieres prender tu micrófono, tu video, para que tú misma le digas a Carmen lo que pusiste aquí en el chat. No sé si sigue aquí Eulalia, creo que sí. O si quieres, Eulalia, que... Ahí estás. Qué gusto saludarte, Eulalia. Bienvenida. Ay, sí, hola, buenas noches. Es mi primera vez aquí con ustedes en Tras las Huellas de Sofía. Y bueno, recién conocí a Carmen en una reunión con Silvia Marcos. Y bueno, siento que hubo una conexión espiritual. Y creo que al escucharla ya sobre su tesis, realmente me emociona. Me emociona esa búsqueda y ese entrecruce que hace, en esa búsqueda, el entrecruce que hace entre la arquitectura, lo prehispánico, nuestras raíces, ¿no? Que muchas veces han sido olvidadas por esta colonización, ¿no? Que hemos padecido. Entonces, realmente me emociona mucho escucharla. Ujú. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a mis amigas que han participado aquí, a Rocío García, a Lulú, a Eulalia Martínez. Gracias por sus comentarios y bueno, yo lo que quiero decir pues es que me emociona mucho pues que les llegue de este modo que han expresado el mensaje y que una de las cuestiones por las que a mí también me emociona mucho es porque lo que mencionaba Tania hace un momento, que hay esperanza, que en este mensaje hay un montón de esperanza, en estas sabidurías de los pueblos, en estos mitos que no son otra cosa que eso, una sabiduría, si quieren, a lo mejor hermética, que hay que trabajar y hacer una hermeneusis, pero que hay un contenido de sabiduría muy profundo y que yo considero que, aunque podamos decir que es muy local, muy de Coatetelco, ¿no? Y tal vez algunos pensarán, solo las personas de Coatetelco pueden vivenciar esta hondura de pensamiento en su propio día a día. Y yo considero que no, que es un mensaje que puede ser universal y que nos puede ayudar como a forjar una filosofía otra que nos ayude a salir de estas grandes emergencias que tenemos hoy en día. Yo sí le tengo como esa fe, esa esperanza en estos mensajes que aportan estos pueblos y que de hecho una de las teóricas a las que recurrí, que se llama Blanca Solares, ella recurre al simbolismo de la diosa también, la diosa en Mesoamérica, y teóricamente ella
señala que el lenguaje simbólico, este lenguaje que está contenido en los mitos, pero también pues en el lenguaje sagrado y en otras expresiones, incluso la poesía, ¿verdad? Y otras expresiones artísticas, es un lenguaje que aporta sentido a la vida. Y sinceramente yo cada vez que trabajaba el tema de la diosa de Coatepeilco, una emoción me surgía en mi ser y me daba ese sentido de vida. Yo decía, ay, mi vida tiene un sentido, mi vida tiene un propósito. Entonces, es lo valioso de este lenguaje simbólico, que nos aporta sentido y que también el capitalismo, otro teórico, señala que esta modernidad capitalista fue construida con los escombros del lenguaje simbólico, porque yo quiero pensar que quienes tramaron esta construcción moderna capitalista industrializada, pues tenían muy en cuenta que si destruían este lenguaje simbólico, pues nos estaban destruyendo. Entonces, yo quiero poner otra vez en relieve la importancia de este lenguaje simbólico y de que volvamos a él una y otra vez, porque yo sí soy la prueba consciente de que aporta ese sentido a la vida y que te lanza totalmente a la vida desde la erótica del cuerpo, ¿no? Desde otro lugar. Qué hermoso lo pones, Carmen, y yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino positivo, el camino esperanzador, el camino propositivo que tú nos planteas, se me hace pues un camino abierto y lleno de luz. De verdad que te lo agradezco. Gracias. Sí, Carmen, de verdad, eso, un sentido comunitario, un sentido horizontal de la vida, en hermandad, no en sobreposición, ¿no? Ni en unos arriba de otras. Creo que eso, toda la lectura, toda tu compartir, efectivamente contagia esta esperanza, este sentido otro de la vida que hay que ver, hay que buscar y estar conscientes de ello y como dices, y ponerlo, porque precisamente yo creo que se demerita muchas veces esta cuestión simbólica de los pueblos originarios, ¿no? Como que se minusvalora pues en muchos países y culturas, incluso en las grandes urbes ya esto pasa como a, ¿no? Ay, total, no sé, esto ya pasó, las cuestiones prehispánicas o los pueblos originarios, como que se quiere enterrar toda esa riqueza, todo ese simbolismo de las abuelas, de quienes nos antecedieron y que hay que rescatarla. Lo importante es que hay que rescatarlas y que atraviesen todo ese sentido que tú le das y saberlas poner por escrito, como dices tú, que es mucho también, porque tú las pones sobre la mesa, las pones accesibles y pues es una riqueza lo que nos has compartido. Carmen, de verdad te felicito, te agradezco muchísimo. Pues creo que va llegando la hora de despedirnos, de cerrar este webinar, esta deliciosa rato que compartiste, que nos compartimos. Y pues nada, invitadísima para que nos sigas comentando sobre estos proyectos del que nos platicabas con Silvia y seguirnos viendo, Carmen, y pues eso, que sigas adelante con toda esta riqueza erótica y sentido de vida esperanzador. Pues y como siempre, les esperamos el próximo jueves. Nuevamente entre las huellas, ya ves que esto pues afortunadamente vamos semana a semana y también siempre estás cordialmente invitada a acompañarnos, Carmen, es tu casa y gracias por compartir tu sabiduría y tu riqueza espiritual con nosotras. Que tengan muy buena Muchas gracias, noche Carmen. y Te gracias. abrazo allá a Muchas la distancia. gracias. Un beso muy Sí, fuerte. muchas gracias por invitarme y por compartir. Un placer. Gracias. Este es tu espacio.
Gracias. Seguimos conectadas. Claro que sí, hasta el Noches. próximo jueves. Y Bye, gracias a bye. toda la Bye, comunidad. bye, Tania, y a Bye. todas las que nos acompañan. Gracias.